Bueno, la semana pasada el Congreso despachó la ley denominada Devuélveme mi casa, la que facilita el desalojo de arrendatarios morosos o que hayan causado daños en las viviendas, y queremos saber cómo va a funcionar, si realmente resuelve el problema de los arrendadores. Para eso estamos con José Luis Díaz, que es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes ahí? Y acá, bueno, muy interesado en este tema, que la verdad es que afecta a miles de familias en nuestro país, miles de personas que tienen sus viviendas, algún departamento, una casa en arriendo, y que, bueno, no han podido conseguir que se les pague oportunamente el arriendo, o simplemente, en el caso de muchas personas que han dejado de pagar, que esas personas finalmente se vayan. ¿Y cuáles son las innovaciones, las diferencias que trae esta nueva ley que ya entra en vigencia? Bien, bueno, como usted lo anticipa, en verdad el gran cambio que establece esta ley va por dos lados. El primero es establecer un procedimiento breve, podríamos decir un poquito más fluido, en el cual si el arrendador tiene sus antecedentes al día, por ejemplo, contrato escrito, comprobantes de ingresos, actas de entrega, el juez le va a dar mayor celeridad porque va a entender que lo que él está reclamando es un crédito que no tiene dudas, que no es discutible. Entonces, sobre esa base, dentro de los 10 días de notificada la demanda, va a poder ordenar que si el deudor arrendatario no paga, entonces se ordene su lanzamiento, que es como se llama jurídicamente el desalojo que menciona usted. Ahora, usted decía, si está todo en forma, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las precauciones que hay que tomar en el momento de arrendar una vivienda a otra persona? Sí, yo creo que por ahí es donde está el mayor mérito de la ley, que es un poco educar a la población en materia del contrato de arriendo. Lo primero es que efectivamente los contratos deben escriturarse, porque eso va a facilitar el que el juez, al tomar conocimiento de la demanda, sepa cuándo comenzó el arriendo, cuál es la renta y cuál es el tiempo de vigencia, inclusive cuáles son las obligaciones que mantiene el arrendatario de cuidar, por ejemplo, la propiedad. Entonces, sobre esa base, el juez tiene mayor facilidad para decir, este contrato está debidamente acreditado, voy a ordenar entonces que se notifique al deudor, y si este no paga dentro de los 10 días, entonces ordenar su lanzamiento. De manera que lo relevante va a ser que los arrendadores, por ejemplo, escrituren bien sus contratos ante notario. ¿Por qué? Porque eso va a facilitar ante el juez la creencia de que el arriendo existe y que no es discutible. Entonces, un contrato por escrito, ¿no es cierto?, que esté, además, que uno lo pase por la notaría, pero eso requiere también de la participación de un abogado, porque eso ya empieza a complicar y a hacer más cara, ¿no es cierto?, toda la operación. Es posible, pero no es un contrato que tenga que quedar por escritura pública, como se dice, sino que es simplemente un escrito que se hace ante notario, lo que significa que el costo es un costo menor. Puede ser, la autorización de firma podría ser 5 o 6 mil pesos, dependiendo de la notaría. Por lo tanto, no es tanto el costo. Lo que sí favorece es que al tener un contrato escriturado, sí va a ahorrar mucho tiempo en tramitación judicial. Ahora, una vez que comienza el problema, digamos, se atrasa en un mes el arrendatario, se atrasa tal vez en 2 meses, ¿cuándo ya empieza a operar estas innovaciones de la ley y en cuánto tiempo podría tener una persona la esperanza de recuperar su vivienda o recuperar, además de su vivienda, su dinero? Correcto. Sí, en ese caso el tiempo de tramitación es, de acuerdo, digamos, al espíritu de la ley, es de mayor celeridad. Significa que en el día en que el arrendador presenta su demanda monitoria, como le llama la ley, el juez revisa eso en un proceso que debiera llevar más o menos 2 o 3 días, se dicta una resolución y esa resolución se le notifica al arrendatario y este debe pagar dentro de 10 días. Si no paga dentro de esos 10 días,
Entonces, en este caso, el juez va a ordenar que, primero, se tengan por acreditado que debe ese dinero y segundo, que efectivamente vaya la orden de lanzamiento. O sea, en términos de tiempo, se gana mucho. Si efectivamente no hay pago y no hay manera de acreditar el pago, estamos hablando, dependiendo obviamente de la carga de trabajo de los tribunales, podría ser dentro del primer mes o segundo mes, ya podría tener un resultado de devolución de la propiedad, siempre y cuando no haya oposición del demandado. Ahora, tal como usted lo decía, lo ideal es tener un contrato por escrito, que haya sido hecho además ante notario. Pero ¿qué pasa si no existe eso? Muchas personas que hoy día, actualmente, tienen sus viviendas en arriendo, tienen, no sé, un local comercial, algo en arriendo, y no tienen las formalidades previas. ¿Qué pasa en esos casos con la aplicación de esta nueva ley? A ver, la ley contempla un segundo cambio importante, que es a los procedimientos actuales, si es que se han iniciado precisamente por terminación de contrato de arriendo, por expiración del tiempo o no hay pago de la renta, puede el juez autorizar que si la propiedad está, por ejemplo, destruida, no se puede utilizar, el juez puede ordenar en esos procedimientos devolución. Ahora, en el caso de que en definitiva eso no hubiese ocurrido, que no se trate de contratos en los que efectivamente la propiedad está destruida, el arrendador está obligado a ir con el procedimiento monitorio si es que tiene efectivamente acreditado que efectivamente el contrato existe. La segunda parte de la pregunta, ¿me la repite? Sí, no, ¿qué pasa si no están hechas las formalidades que usted mencionaba, ¿no es cierto? Perfecto. Exacto. También hay un cambio, porque se pueden dar, digamos, tres situaciones. La primera es que existan, por ejemplo, depósitos que haya hecho en este caso, arrendatario. Esos comprobantes van a servir para acreditar. Si es que hubo un acta de entrega, por ejemplo, también va a servir. Pero si no hay ni contrato, ni comprobante, ni acta, en ese caso se va a creer que la renta estipulada en el contrato de arriendo es la que dice el arrendatario. Es una forma de sanción que se establece a un contrato que es desformalizado. Perfecto. Profesor José Luis Díaz, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Tele 3 AM. Que tenga muy buenos días. Ya, pues. Muchas gracias a ustedes.